Bien, estamos, como les habíamos adelantado también, con Iván La Negra, adjunto para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, a quien agradecemos su presencia esta tarde con nosotros. De hecho, que no es el principal tema a tratar de esta conversación, que es la ley forestal, el proyecto de ley aprobado, sino también poco a propósito de los problemas ambientales que existen en el país, a propósito de la coyuntura. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes. Hay muchos conflictos de carácter ambiental en el país. De por sí hay una sección encargada, pero dentro de la Defensoría, pero digamos, estos problemas pareciera que se agudizan cuando está por entrar el nuevo gobierno. Sí, creo que lo más importante es entender cuáles son las razones de fondo que se encuentran detrás, ¿no?, de los conflictos ambientales, ¿no? Hemos insistido muchísimo en un conjunto de medidas, ¿no? Por ejemplo, la ley de consulta, la aprobación de esa ley era una cosa esperada. La ex defensora del pueblo, Beatriz Merino, propuso una ley en su momento. El defensor en funciones, Eduardo Vega, ha insistido recientemente en muchas ocasiones sobre la importancia de la ley. No se ha dado la ley. Falta ordenar el territorio. No existe una política destinada a compatibilizar los derechos que existen en todo el país, otorgados sobre el agua, sobre el suelo, sobre los bosques. Se requiere ordenar el territorio, se requiere fortalecer la herramienta de los estudios de impacto ambiental, que es un asunto crucial para asegurar que generen confianza en las personas, porque si finalmente el Estado no tiene confianza, la confianza de los ciudadanos, es muy difícil que se logren resultados, y el tema de asegurar una coordinación entre el nivel nacional, regional y local, que es un asunto crucial. Sí, si me permites una interrupción, Iván, porque estamos en contacto telefónico con nuestro corresponsal en Puno. Ha habido incidentes en Juliaca, al parecer ha habido pues una variación en la cifra de fallecidos. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hasta esta hora, después de los demanes que todavía se mantienen algunos conatos de bronca en la salida al Cusco, que están cercanos a la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, lo que se conoce ya hasta este momento, están confirmados el fallecimiento de 2 personas más de las que ya conocemos. Conocemos que ha fallecido Félix Villacorta Turco, de 20 años, Antonio Campos Huanca, de 45 años de edad. Ahora se suman a estos fallecidos la cura Huanca, que no especifica la edad. Ellos fallecieron porque eran heridos de gravedad en el hospital Carlos Monge Medrano de esta ciudad. También se suma Raúl Cancapa Guarecayo, de 38 años. Ellos ya se encuentran en la morgue del hospital Carlos Monge Medrano de esta ciudad de Juliaca. Correcto, Rubén. Estamos hablando de 2 nuevas víctimas que son participantes también en este intento de tomar las instalaciones del aeropuerto. Correcto, ellos han sido llevados heridos de gravedad hacia el hospital, en la cual no pudieron aguantar más las heridas de gravedad o de bala que tuvieron, y han fallecido ya a estas horas de la tarde. Correcto, muchísimas gracias. Rubén Chipán entonces nos da detalles acerca de esta situación que se generó en las instalaciones del aeropuerto de Juliaca. Una turba ingresó, logró derribar la valla, logró ingresar al aeropuerto y pues la policía los repelió, y producto de ese enfrentamiento hay 4 fallecidos, 3 por lo menos de ellos que tuvieron de participación directa en este intento de toma de las instalaciones del aeropuerto. Bueno, y seguimos conversando con Iván La Negra, junto para el medio ambiente. Por ejemplo, en este caso en Juliaca, ¿no? Son pobladores de Azángaro que están denunciando la contaminación del río Ramis, porque dicen ellos que a través de las concesiones petroleras, minería informal, la concesión de la mina La Rinconada, pues se termina vertiendo mercurio en las aguas del río Ramis, que es vital para ellos, para la agricultura. Pues este problema es casi común, ¿no? Sí, creo que lo primero que hay que hacer es lamentar, ¿no?, la muerte de compatriotas. Creo que es algo que la Defensoría siempre ha señalado que es lo más trágico de cualquier conflicto social, ¿no? Sin duda, ¿no? La política de prevención debe estar orientadas a evitar estas circunstancias de violencia. Ahora, como digo, los temas de fondo son los asuntos que debemos pensar. Cuando se repiten situaciones similares en varias partes del país, quiere decir que son políticas generales las que requieren ser cambiadas, las que tienen que ser reformadas, ¿no? Y ordenar el territorio, fortalecer la autoridad ambiental, fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, es parte de esa agenda.
Se requiere sin duda un trabajo muy arduo en las cosas que sean necesarias para reformar esta situación, pero la Defensoría ha continuamente señalado algunos de esos elementos que creo deben ser parte de la agenda nacional con urgencia. Que pareciera no se han trabajado en estos últimos años, porque ha habido un aumento del número de conflictos sociales en este quinquenio. Que en parte es también explicable por el aumento de las inversiones que han habido en el país. Correcto. Pero es natural que un país que sabe que va a tener un crecimiento importante, también invierta en las capacidades para manejar temas como los que como estamos ahora conversando, ¿no? Y el tema forestal, por ejemplo, es también una de esas áreas, ¿no? El tema forestal es muy importante para toda la población de la zona amazónica. Además es un recurso con un valor estratégico para el país por la biodiversidad que está al interior de los bosques y por la importancia que tiene evitar la deforestación en vista de, por ejemplo, la reducción de las emisiones que generan el cambio climático. Ya que llevas a la conversación por el tema de la ley forestal, pues se ha aprobado en el Congreso esta normativa, este proyecto de ley. Dice en publicación como la del semanario de César Gillibrand que el verdadero propósito es terminar su gobierno sin concesionar las 8 millones de hectáreas selváticas, tal como se explicó en su momento a través de ese artículo famoso del perro del hortelano. ¿Es así? Creo que hay que recordar que el tema de la ley forestal fue uno de los temas, ¿no? Objeto del conflicto amazónico que vivimos, ¿no? Que tuvo su momento más triste, el 5 de junio del 2009 en la localidad de Bagua. Y la principal preocupación de los pueblos indígenas y sus organizaciones fue la ausencia de un proceso de diálogo que llevara a la construcción de esta ley. Es más, en realidad esta ley, el decreto legislativo 1090 que en su momento se dictó, se hizo sin la participación de ningún actor, ¿no? Y eso es más allá de las calidades técnicas de las normas, ¿no? De las ventajas que puede tener una mejora normativa. Lo que tenemos hoy en día es más bien el resultado de un proceso que continuó como fruto de esa situación. El trabajo en una mesa que se produjo después de los hechos. Recordarás que el Poder Ejecutivo convocó a los pueblos indígenas a unas mesas de trabajo. Una de ellas tuvo como tema el tema forestal. Luego un trabajo que hizo el Ministerio de Agricultura para producir un proyecto de ley. Y luego un trabajo que se tuvo que hacer en el Congreso, precisamente para garantizar que se haga un proceso de consulta. ¿Y qué se hizo? Y fíjate que la falta de una ley de consulta hizo que no hubiera un proceso ordenado desde un inicio, ¿no? Entonces hubieron muchos problemas en la primera parte del proceso, ¿no? Por dicha razón, en diciembre del año pasado, nosotros señalamos que había que corregir estos temas, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que en virtud de, porque hemos observado este proceso, en virtud de lo que se ha hecho hasta el momento, los estándares mínimos que están establecidos por nuestro Tribunal Constitucional, que es el que ha dado algunas líneas sobre cómo hacer la consulta de las leyes, esos se han cumplido. Sin embargo, esto es un proceso que por su historia completa no es necesariamente el modelo a seguir. Hay que más bien extraer lecciones, aprendizaje de este proceso, para que en las futuras consultas de las leyes no se cometan errores similares y más bien se aprenda de las cosas positivas del proceso, que finalmente tuvo un proceso de diálogo real entre las organizaciones indígenas y el Estado, pero que siempre ha dejado temas en discusión y en debate. ¿Cómo? Por ejemplo, hay temas que siempre han implicado una preocupación, ¿no? Esta es una ley nacional. Entonces, ¿quiénes deben ser consultados? ¿Las organizaciones nacionales solamente? ¿También las bases regionales por los pueblos indígenas? ¿O hay que ir comunidad por comunidad y hacer la consulta? Evidentemente un proceso legal nacional implica pues también la necesidad de contar con interlocutores nacionales, ¿no? Pero tiene que estar desarrollado normativamente, tiene que haber un acuerdo, por ejemplo, cambiar el reglamento del Congreso para que eso esté con las reglas. Luego, por ejemplo, aunque están definidas con claridad las etapas del proceso de consulta, no se indica cuánto tiempo va a demorar cada etapa. Entonces hay siempre una discusión de decir, bueno, demoramos 6 meses, demoramos 1 año, demoramos 2 años. Entonces esos temas tienen que ir definiéndose. ¿En un reglamento? Por ejemplo, primero una ley de consulta. Que nosotros creo que todos los televidentes son testigos del empeño de la Defensoría del Pueblo por contar con una ley de consulta. Y es fundamental que esa ley de consulta se dé. Pero además el desarrollo de marcos reglamentarios específicos, ¿no? Uno de ellos, la modificación del reglamento del Congreso, para que en el proceso legislativo interno se incluya el tema de la consulta de las leyes. De aquellas leyes, evidentemente, que
pudieran afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, es una tarea pendiente para el próximo Parlamento. Pues sí, yo creo que ha sido uno de los grandes déficits de este Congreso el no haber aprobado la ley de consulta, y sin duda será uno de los desafíos inmediatos del próximo el asumir este desafío. Bueno, ahí va a haber una pugna natural, digamos, ¿no? Sí, sin frente duda, a todo sin duda. un proceso de inversión en el cual se encuentra también inmerso el país, ¿no? Creo que un país inteligente entiende que las inversiones son un elemento crucial para su desarrollo, pero que no tienen que ser incompatibles con la protección del ambiente y con la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Creo que es completamente compatible. Y como digo, esta ley además tiene un conjunto de herramientas que sin duda son importantes. Quizás hay un tema que sí nos ha preocupado como Defensoría del Pueblo dentro ya del contenido de la ley, no del proceso, sino del contenido de la ley, ¿no? Entonces sí hemos recomendado el año pasado un informe, dos cosas claves, ¿no? Uno, que la nueva autoridad forestal, que es el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre que este proyecto ha incluido, esté adscrito al Ministerio del Ambiente y no al sector de Agricultura. Porque consideramos que el tema forestal, por su relación con la biodiversidad, con el cambio climático, y que son temas cruciales de la agenda del país, son temas que deben ser parte de las herramientas del Ministerio del Ambiente para impulsar un desarrollo sostenible del país. ¿Y cómo quedó? Y ha quedado en el Ministerio de Agricultura. Y claro, el sector de Agricultura tiene otro tipo de estructura, de diseño, ¿no? Y otra visión. Otra visión de las cosas. Entonces, uno de los grandes problemas del sector forestal a nivel mundial es cambiar el uso forestal por uso agrario. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esa perspectiva y pensar el recurso forestal como un recurso integral y que pueda ser aprovechado sosteniblemente. Y el otro punto es que el informe 151 que produjimos el año pasado señaló las debilidades de la gestión. Ninguna ley, por más buena que sea, va a tener éxito si no se invierte en la gestión, ¿no? Y lo que hemos encontrado son profundas debilidades en el nivel nacional y regional, en las capacidades de gestión. Sin duda, sí. Y eso tiene que ser necesariamente corregido porque si no, no hay ley que pueda ser desarrollada de manera eficiente. Y tal cual te preguntaba inicialmente, bajo esta nueva normativa, ¿está en peligro de concesionar así a rajatabla los 8 millones de hectáreas? Nosotros consideramos que lo que hay es una serie de garantías, ¿no? Por ejemplo, una de las preocupaciones de los pueblos indígenas era la posibilidad que aquellas tierras que no habían sido ya declaradas en propiedad, tituladas, podían ser dispuestas, entregadas en concesión. Y la ley, este proyecto de ley, lo que ha establecido a la autógrafa, que todavía no tenemos, espero sin duda lo va a tener, ha establecido una disposición por la cual aquellas tierras que se encuentren en proceso, en trámite de ser reconocidas, también están sometidas a un sistema de protección, por la cual el Estado no puede otorgar en concesión. Y ya será el reglamento de esta ley la que establezca los plazos para que eso se lleve a cabo. Pero eso es muy importante porque una de las preocupaciones, y es completamente legítima de los pueblos indígenas, es que no se ha completado el proceso de titulación de las tierras de los pueblos indígenas. Y eso tiene que ser resuelto para asegurar que ellos tengan la seguridad jurídica que todos nosotros merecemos respecto a sus tierras. Otra tarea pendiente. Muchísimas gracias, Iván. No, gracias a ti, Carlos. Iván La Negra, adjunto para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Son las 5:30.